Linda temática. Vamos a hablar sobre lo que es la rebelión. Amén. Para eso tenemos un texto audio que está en el libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Aleluya. Bueno, este texto claramente habla, no es como una sugerencia, sino que es un mandato de parte de Pablo hacia la iglesia, que el someterse a la autoridad. Así es. Nosotros cuando hablamos sobre la rebelión nos damos cuenta de que la rebelión existió desde el principio. Es más, la primera rebelión fue en los cielos cuando Lucifer se rebeló y fue expulsado a la tierra. Fue la primera rebelión que nombra la Biblia, y en verdad esa rebelión ha venido hasta el día de hoy en los hombres, manifestándose de diferentes maneras. La verdad, la palabra rebelión uno la busca en la Biblia y lanza muchas aristas. Bien, ahora nos vamos a evocar lo que es la rebelión en la iglesia. También vemos cómo vivimos nosotros en una sociedad que vive en rebelión, una juventud que vive en rebelión hacia los padres, los hijos. En las familias se ha instaurado la rebelión. Vemos cómo los estudiosos, los que estudian al ser humano en sí, califican a esta generación como una generación rebelde, una generación de cristal, donde si no se le da lo que ellos quieren, donde si no se cumplen sus deseos, ellos se rebelan, ellos salen a la calle a protestar y no saben lo que respeto. Y sabe, yo creo, mi pastor, esto nace en los hogares, esto nace en las permisivas que muchas veces los padres están teniendo con sus hijos, donde no ponen los límites, donde no establecen los linteles, sino que dan muchas permisivas donde ya al padre no se le trata de usted, de mi papá, sino que se le dice tú. Y ya los hijos enojados le dicen, y vos, y son palabras de grueso calibre. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo me lanzaba un improperio de eso, me llegaba el palmetazo. No era permitido rebelarse de esa manera. Y cuando eso nace en el hogar, cuesta mucho que el hombre, a medida que va creciendo, saque eso del corazón. Y el único que puede tratar ahí es Dios. El único que puede tratar es el Espíritu Santo cambiando al hombre. Por eso vemos esta gente que camina por las calles, la ideología, cómo las sociedades se han ido rebelando contra lo establecido por Dios, porque caminan de espalda a Dios. Amén. Caminan de espalda a Dios, no tienen principio de sometimiento, como habla la palabra, de lo que enseña realmente la Biblia, que tenemos que someternos a las personas, a las autoridades superiores. ¿Qué más a Dios? ¿Qué más a Dios que Él nos creó? Este mundo fue creado por Él, Él nos introdujo a este mundo, Él introdujo leyes, pero el ser humano desde el principio se ha rebelado. Lo que me llama la atención es la rebelión de Adán. Cómo Dios creó todo, la flora, la fauna, los animales, los planetas, los grandes astros, y cada uno de ellos obedecieron al mandato de Dios. Aún el mar le puso límite y obedecieron. Y la creación, el sello de la creación de Dios, formado por sus propias manos, cerró el puño en la cara de Dios y no obedeció. Y desde allí en adelante vemos cómo la rebelión ha venido de una u otra manera, como conversaba mi hermano evangelista antes que comenzara el programa, estando en el corazón del hombre de una u otra manera, tanto eclesiásticamente, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales. Siempre está la rebelión, siempre está ese instinto de querer sobreponer lo que uno piensa sobre lo que está establecido tanto por Dios como por las autoridades. La rebelión no ha causado nada bueno a través de la historia, solo desorden y daño. Amén. Mi amado. Amén. Sí, la rebelión, bueno, la rebelión viene de la palabra rebelde, y el significado, bueno, que tengo yo acá, significa actitud de persona que es desafiante, que se niega a obedecer a una autoridad para oponer resistencia a la autoridad. Entonces vemos que la persona que resiste a la autoridad en parte está siendo rebelde. Y la rebeldía, como decía antes mi hermano, la rebeldía siempre nace desde el corazón del hombre, y todo hombre tiene un grado de rebeldía dentro de su corazón. Entonces, ¿dónde está el problema? Es cuando esa rebeldía sale a flote, cuando ejecutamos la rebeldía, como dice el texto que leyó mi hermano en Romano, por la cual dice: sométase toda persona a la autoridad puesta por Dios. Y la persona dice más abajo que no se somete a la autoridad puesta por Dios, a Dios mismo resiste, y esta persona acarrea condenación.
Entonces vemos que el fin de los rebeldes nunca va a ser bueno. La persona que diga que a un rebelde le fue bien es mentira, porque a los rebeldes siempre le ha ido mal, nunca les va a ir bien. Hoy vemos en esta sociedad, dentro del área eclesiástica, muchos rebeldes, mucha gente que no se sujeta al pastor, que no se sujeta a los oficiales, que no se sujetan a los diáconos, no se sujetan a nadie, pero quieren andar echando fuera demonios, quieren andar imponiendo manos. Ay, Y si no se sujetan a la autoridad puesta por Dios, tristemente no van a tener autoridad sobre ni siquiera un demonio. Entonces vemos que la Biblia nos enseña en Santiago capítulo 4 versículo 7, donde habla claramente, donde nos dice la Biblia a nosotros que para resistir al diablo hay que primero someterse. Someteos pues a Dios, dice, Amén. resistid al diablo y este huirá de vosotros. O sea, lo primero que pide Dios es someterse. Y después viene lo siguiente, algunos quieren hacerlas todas, pero no se sujetan a nadie, no, que Jehová es mi pastor, nada me faltará, y no se sujetan a ningún pastor, no están bajo una cobertura, y vemos que la rebeldía va creciendo cada vez más, y quieren adherir más rebeldes, y a las finales se juntan los rebeldes, como dice mi obispo, siempre lo ha dicho, que los igualitos se buscan, un rebelde va a buscar otro rebelde, y así van a seguir creciendo, y van a formar una rebelión. Y vemos que tristemente en esta sociedad anárquica podemos ver que esa anarquía se ha metido también dentro de la iglesia, donde hay cristianos con ese espíritu de anarquía. Bueno, una vez viendo a un predicador, aprendía lo que significaba esa letra, la A con el círculo. Bueno, la A siempre sobresale sobre el círculo, representando que las personas anárquicas rompen los sistemas, no se sujetan a nadie, o sea, los límites que se les pone, ellos los rompen. Así también el rebelde no se va a sujetar a la autoridad, le va a oponer resistencia, va a ser desafiante, y tristemente hoy, mi pastor, vemos esa realidad. Gloria al Señor, amén. Bueno, Dios bendiga a todos los hermanos que se están añadiendo, amén, a esta transmisión. Estamos hablando sobre lo que es la rebeldía, y la verdad que yo en lo personal ya me estoy deleitando, amén, con lo que es esta palabra. Gloria al Señor para siempre. Mire, bueno, yo tengo algunos significados en relación a lo que es el tema de lo que es la rebeldía. Mire, cuando hablamos de rebelión estamos hablando sobre la acción o el efecto de hacer la guerra contra la autoridad. La rebelión, cuando hablamos de rebelión, estamos hablando sobre levantamiento, sublevación, insurrección. Estamos hablando de revuelta, y hay algunos que les gusta, Ay, santo. gloria al Señor, revolver ahí, generar revuelta, gloria al Señor, que se rebela contra el poder y contra la autoridad. Mire, cuando estamos hablando de una persona que es rebelde, estamos hablando de aquella persona que se opone, que resiste. Y mi amado hermano, acá como tocaba en Romanos 13, hay mucha gente que hoy en día se ha levantado con ese espíritu de rebeldía, de oponerse a las cosas que se establecen. Hay muchas personas, mire, el tema de lo que esto de lo que es la rebeldía nace de lo que es la soberbia, de lo que es la altivez, de lo que es la arrogancia, de lo que es el ego. Hay personas, alabado sea Dios, que es verdad que en algún minuto logran entender la escritura, aprender, tener experiencias divinas, gloria al Señor, porque la persona que ora, que ayuna, alabado sea Dios, en algún minuto va a tener experiencia. Es verdad, gloria a Dios por las experiencias divinas que se puedan tener, gloria a Dios por el conocimiento que se pueda adquirir en el caminar, alabado sea el Señor, pero a veces este tipo de cosas, cuando no se canalizan bien, alabado sea Dios, y cuando no se resguarda el corazón, cuando no se resguarda la mente, muchas veces viene este espíritu sobre las personas y empieza a gestarse lo que es la rebelión. Se empiezan a poner, porque hay gente que se opone a la enseñanza bíblica en una congregación. Amén, amén. Alabado sea Dios. Hay algo que siempre a mí me ha llamado la atención. Yo lo he tratado, lo he meditado en oración, cuando la Biblia habla sobre la rebelión que ocurre en el cielo y que el dragón arrastra, dice, alabado sea Dios, a una cantidad importante de ángeles. La tercera parte dice que lo arrastra. Amén. O sea, en esa rebelión arrastró. Y siempre que ha ocurrido rebelión, siempre ocurre eso, siempre hay un arrastre. Ahora, mi interrogante, mi pregunta es, ¿cómo logra generar ese arrastre?
porque no arrastró a cualquiera, arrastró a los ángeles, aquellos que podían contemplar la gloria del Señor, aquellos que estaban ahí podían contemplar, ¿cierto?, la magnificencia del Eterno, pero logró captar su atención, logró de alguna manera seducir los corazones, las mentes, y mire lo que genera arrastra, o sea, arrastró, y no una pequeña porción, sino que una porción importante. Ahora, eso es lo que se ha generado a través de la historia. Cuando Coré, alabado sea Dios, cuando la Biblia habla sobre la rebelión de Coré, cuando se levanta, no se levanta solo, se levanta con una cantidad importante, 250, se levanta con una cantidad importante para poder levantarse en contra del hombre de Dios. Ahora, fíjese en esta situación, Coré tenía un lugar, porque tenía un lugar importante dentro de las labores que se podrían realizar en el tabernáculo. O sea, tenía un lugar para poder desarrollarse, para poder trabajar, pero no se conformó, no supo estar sujeto, no supo, alaba lo que él vive, como tristemente algunos no saben esperar su tiempo, sino que llegó, alabado sea Dios, se rebeló y se levantó, y no solo, Ahora, ¿en qué minuto fue de casa en casa? Alaba lo que él vive, la Biblia no muestra eso. ¿En qué minuto fue de casa en casa? ¿En qué minuto conversó? ¿En qué minuto se genera aquello para que cuando se levanten 250 y no cualquiera, personas de renombre? Sí. Así mismo ocurre en el cielo, cuando se ocurre la rebelión y ya arrastra la tercera parte. Imagínense, ¿en qué minuto? ¿Cómo los convence? ¿Cómo los seduce? ¿Cómo se genera aquello que es capaz de arrastrar? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay que tener harto cuidado a quien se lleva a las casas, alaba lo que él vive. Hay que tener harto cuidado los temas que se conversan cuando se come kuchen, pay de limón, alaba lo que él vive, los tecitos, los mates, mi alma te alaba, dale la gloria al Señor. Hay que tener cuidado con los temas que se conversan, porque yo no estoy en contra de la coinonía que puedan tener los hermanos, gloria a Dios por la coinonía, gloria a Dios cuando se edifican los hermanos, las hermanas, gloria al Señor por eso, pero hay que tener cuidado. Amén. Claro, porque en una reunión familiar o en un almuerzo, en un asado, ay Dios mío, ¿cuáles son los temas que se conversan? Porque a veces lo que menos hay es edificación. Los hermanos se ponen a arreglar la iglesia, alaba lo que él vive, quedan todos chascones, todos despeinados, tratando de arreglar la iglesia, tratando de arreglar al pastor. Terminan hasta peleados y la iglesia sigue igual, alaba lo que él vive. Amén. Bueno, lo que me llamaba la atención, que usted hacía mención, una de las rebeliones que hace la Biblia es la de Coré. Y claro, él arrastró 250 jefes de congregación. O sea que detrás de esa gente había más gente. O sea, el número de gente que fue infectada por esta rebelión es incontable. Y ¿sabe lo que me hacía a memoria cuando Pablo advierte a la iglesia de Corintio de que así como Satanás disfraza a sus ministros de justicia como ángel de luz, así es como trabaja el rebelde? Porque, no sé, pues yo le pongo un ejemplo. Si Satanás se presentara, que el Señor lo reprenda en esta hora, con su cola de flecha, con sus callos, uno con el poder del Espíritu Santo lo reprende y se tiene que ir, porque no hay nadie que pueda resistir al poder del Espíritu Santo. Pero él se disfraza de verdad, él se disfraza de ángel de luz, y ahí donde él empieza a trabajar lentamente a ganarse el corazón, y no de cualquier persona, siempre, y con esto de la rebelión del Coré nos damos cuenta que siempre se trata de ganar el corazón de la gente que es cercana a los líderes. ¿Para qué? Para poder arrastrarla, para poder infestar con su veneno. Y la verdad, también el otro rebelde que sale en la Biblia, Absalón, dice que él se ganaba la puerta del palacio esperando que llegara la gente con problemas. Y él lo aconsejaba y le decía, no, el rey está muy ocupado, no tiene tiempo. Y él lo aconsejaba y decía que de esa manera él se fue ganando el corazón del pueblo. Y lo otro que hacía mención usted, igual que muchas veces el tecito es peligroso, porque se come con pan con pastor, pan con predicador, pan con evangelista. Y es lamentable eso, porque no es un tema de edificación. A la larga, después de ese tecito, todos se van a sus casas terrible luchados, se van, no es bendición, y sabemos que la bendición de Dios no añade tristeza, sino que añade alegría, añade gozo. O sea, no se puede decir que fue de bendición cuando yo me voy luchado, cuando tengo una conversa con el hermano y siempre me dice algo que me deja mal, siempre me dice algo que me daña, no sé, no llego con el gozo a la iglesia, yo llego mirando los defectos, los errores, es que esto aquí, esto allá, no, esto hay que arreglarlo, ¿por qué siempre él? ¿Por qué no yo? Y la verdad también ahí vemos, y me acuerdo con esto que digo del otro rebelde, cuando María con Aarón, solamente por Moisés habla Dios.
¿Solamente Dios usa al pastor? Amén. ¿Lo podemos traer este tiempo? O sea, yo no puedo ser usado, yo no puedo estar ahí en ese lugar. Y yo creo que todo esto nace, mi pastor, mi hermano evangelista, con la falta de contentamiento. Por eso Pablo decía que él sabía vivir con contentamiento. Hoy día lamentablemente vemos gente que está en los coros y no se conforman ya con el coro. Quieren ser más. Dios lo está usando en la predicación y quieren ser más. Y no es malo anhelarlo. Pablo dijo que el canelo obispado buena cosa desea. Pero aquí hay que cumplir los requisitos. Si la Biblia pone parámetros, pone una valla a la cual no se puede bajar. No se puede tener permisiva. Y en cuanto a lo eclesiástico, creo que hay una responsabilidad, y con esto no es que quiera atacar a un líder en particular ni nada, pero hay responsabilidad de los líderes que han bajado la barrera, han bajado la valla, han bajado los requisitos y ponen permisiva y ponen hombre en el liderazgo que realmente no conocen sus frutos, y ellos a la larga se van a terminar rebelando, se van a terminar saliendo de los márgenes. Tal vez hay excepciones que no lo van a hacer, pero por lo general el hombre, sus ganas de gloria, sus ganas de un like en Facebook, sus ganas de tener seguidores, siempre se va a querer revelar a lo establecido tanto por el pastor, tanto como por Dios. Y creo que eso nace en la falta de contentamiento. No vivo contento, siempre anhelo lo que tiene el otro, siempre deseo lo que tiene el predicador, siempre deseo lo que tiene el pastor, ya sea tanto espiritualmente como materialmente. Y por eso entra la rebelión. ¿Qué es lo que anheló Satanás en el cielo? Anheló el trono de Dios. Seré semejante al Altísimo, dijo. Mire el patúo. Una pura patada en el pecho ahí en la tierra. Y hasta el día de hoy esa rebelión se arrastra a los hombres y lamentablemente se ha metido a las congregaciones, y no se mete abiertamente, sino que se mete encubiertamente. Por eso Pablo, para terminar esta cita, bueno, algunos dicen que es Pablo, pero es el escritor al hebreo, que no hay una claridad bien que lo escribió. Dice, ¿cómo se puede determinar esto? ¿Y sabe cómo se puede nosotros descubrir la rebelión? Teniendo una madurez. Muchas veces la madurez se asocia a que al hermano lo tratan mal y aguanta, es un hombre maduro. Pero la Biblia enseña otra cosa, sino que el hombre maduro es aquel que puede discernir entre el bien y el mal. Mire, Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, una madurez es la que te permite descubrir a estas zorras pequeñas que se meten y destruyen los huertos. Y creo que en eso tenemos que estar y abocarnos nosotros, los que de una u otra manera amamos la obra del Señor, en alcanzar una madurez en el conocimiento, poder discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. En otra parte, Pablo igual dice que debemos pesar los espíritus. ¿Con qué espíritu andes, hermano? ¿Qué es lo que quiere? ¿Está trabajando para la obra de Dios o está trabajando para su ego propio? Porque yo creo que ahí nace un rebelde, en la falta de contentamiento. Gloria al Señor. Amén. Cuando mi pastor hablaba sobre la rebelión que fue en el cielo, me venía una palabra cuando Dios le habla a Satanás, le dice, por las contrataciones, le dice. Esa palabra contrataciones en otra versión bíblica habla por los negocios ocultos que había hecho él. O habla también de la palabra como que él sembró en lo oculto, sembró con los ángeles en el cielo. O sea, el rebelde nunca va a hacer algo público, siempre lo va a hacer en el silencio. Va a tratar de buscar siempre a los más débiles, porque un rebelde nunca se va a acercar a un crecido, un maduro, como decía mi hermano, alguien que ya tiene una estatura espiritual. Siempre va a tratar de empezar de abajo hacia arriba para empezar a agarrar fuerza. Porque me he fijado siempre que las personas rebeldes siempre buscan los errores de los lugares, siempre andan buscando las falencias, los pecados de la gente, y así empiezan a invocar gente y a decirle, mira, te fijaste, ¿no? Si está mal, mira lo que dice la Biblia, y después empiezan a tirar ese texto que muchos lo malinterpretan. Dice, obedeced a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí empiezan con ese texto a envolver a la gente sin ver el contexto en el cual Pablo hablaba en ese tiempo, que hablaba del Imperio Romano. Pero vemos también que el rebelde, cuando ya tiene su grupo, podríamos decir 20, 15, 10, 5, lo que sea, porque un rebelde nunca, como dijo usted, nunca sale solo de un lugar, siempre sale acompañado de más gente. Y me venía esto a la mente, lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Y cuando habla en hebreo, habla esta palabra de raíz de amargura,
En el griego habla de una palabra que significa vikri, que esa palabra briki significa veneno. O sea, en pocas palabras, la persona que deja de alcanzar la gracia de Dios, que entra a la rebeldía, en parte también entra esta palabra amargura, que significa veneno. Y aquí dice claramente que contaminando, no sea que contaminando a muchos. Y ahí donde vemos que empieza a contaminar con el veneno de la rebeldía y empieza a sembrar ese veneno en cada vida, hasta que se terminan yendo todos. Y una vez lo dije, toda esta gente que se rebela y sale de un lugar, y la mayoría que sale de un lugar, tristemente, podemos ver que forman un culto. Eso lo hemos visto a través de los años. Yo que vengo de una comuna no muy grande, pero muy nombrada, que es Lo Barnechea, donde dicen que hay plata para allá, pero allá hay muchas iglesias que se formaron por causa de rebeldía, que salieron de un lugar, tomaron un grupo, formaron un culto, y ahí están, pero no perduran en el tiempo, porque donde hay veneno van a terminar todos envenenados, y el veneno tristemente los termina matando a todos. Entonces, la Biblia, en el libro de Ezequiel, cuando Dios llama a Ezequiel, le da una palabra a Ezequiel en su llamamiento, y le dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y ahí vemos algo muy claro, que el rebelde no le gusta comer lo que Dios le da. Santo. Tristemente no le gusta la palabra, siempre está en contra. Uno nota, uno que es predicador por misericordia, nota a la gente que no le gusta el mensaje, porque es tan serio, no dicen amén. No tienen un gesto de que están adquiriendo ese consejo sabio de la palabra del Señor. Entonces un rebelde nunca va a querer recibir el buen consejo. Por eso Dios le advierte a Ezequiel, le dice que no sea rebelde como la casa rebelde, porque Israel era rebelde, era porfiado, siempre se iba en su obstinación, en su porfía. Entonces Dios tenía que levantar hombres cada cierto tiempo para poder sacarlos de esa rebeldía, de esa rebelión, de no someterse a la autoridad que era Dios y a los hombres que Dios levantaba en ese tiempo. Y hoy tristemente vemos esa realidad, como los rebeldes tristemente no se quieren sujetar a nadie, quieren ellos creer siempre tener la verdad, y tristemente en esta generación de este tiempo vemos muchos jóvenes rebeldes, muchos jóvenes que se hacen una carrera por las redes sociales, se graban, que no digo que sea malo grabarse, sino que la forma que muchos lo hacen, porque llevan 2 años, 1 año en el Evangelio, y atacan a los pastores, atacan a los líderes, le dan duro a los hermanos de la iglesia, y son niños que están en pañales recién. Entonces ahí vemos ya un grado de rebeldía, de no sujetarse, de no someterse a las autoridades. Gloria al Señor. Amén. Bueno, Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí en sintonía, los que también tienen la bendición de poder aportar, lo pueden hacer, ¿cierto? Abocado a lo que es el tema que estamos tocando. Bueno, se han tocado varios puntos que de verdad que genera que esto se empiece a abrir de una manera que Amén. no nos va a alcanzar el tiempo para Amén. poder abordar todo Sí, lo que es amén. esta temática. Pero tenemos mucha gente, amados hermanos, que no saben esperar en Dios. ¿Sabe? Mire, bueno, yo tuve la bendición de poder estar bastante tiempo al lado de mi obispo en la parte de liderazgo. Y es una bendición, mi hermano, el poder estar sujeto, el estar bajo sujeción, el Amén. poder estar bajo autoridad. Y sabe, yo antes de ser llamado, convocado a lo que es el ministerio, yo se lo he compartido, hermano, en la congregación. Yo estaba feliz en Maipú, estaba súper feliz, contento, trabajando al lado de mi obispo, aprendiendo, Amén. siendo instruido, amonestado, disciplinado en el Señor. Y Dios me da la bendición de poder ir a apoyar a donde estaba en el local de la Florida. Empezamos a trabajar ahí. Y ¿cuánto se llama? Empezó Dios a dejarnos más tiempo, y bueno, al final terminamos quedando de una manera prolongada como encargado de obra. Pero mire, llega un minuto en donde yo estaba contento en el Señor, sirviendo a Dios en donde me pusiera. Amén. Yo estaba sirviendo a Dios tranquilamente, entre comillas, como lo podría decir, en el templo central, bajo las órdenes, ¿cierto?, de mis amados pastores, de nuestros hermanos oficiales. Amén. Estaba ejerciendo las labores que Dios me había dado en aquel lugar, y aparte trabajando en la otra obra. Yo estaba contento, estaba feliz. Y de repente un día suena el teléfono, me llama mi obispo y me da la bendición de que iba a ser investido y llamado al ministerio. Pero yo estaba contento donde estaba. Usted tocaba algo que la gente hoy en día no se contenta con lo que tiene.
Una cosa es desear y otra cosa es tomar. Amén. Porque la autoridad de Dios se recibe, se delega, no se toma por la fuerza. Amén. Amén. Ese es el problema grande que hoy en día está con el tema de la rebeldía, que ellos pueden tener una autoridad, pero ¿de qué manera recibieron esa autoridad? Sí, amén. La toman por la fuerza. Hay muchas iglesias y aún ministerios que se han formado, se han levantado en base a ese principio, el desorden y la rebeldía, la rebelión. Aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 4:14, dice esto hablando en referencia a lo que usted tocaba, de que hay personas que no reciben la palabra, la enseñanza, la instrucción. Mire, dice Alejandro el Calderero, me ha causado, dice esto Pablo, Alejandro el Calderero, dice, me ha causado muchos males. Amén. Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Amén. Eso es lo que genera este espíritu de rebeldía cuando se asientan las personas. No reciben el consejo, no reciben la palabra, no reciben la instrucción y están, alabado sea Dios, mientras un hermano está siendo usado por Dios, mientras está predicando la palabra, están con la cabeza agacha mirándose los zapatos. Sí, amén. Cuando por Amén. educación, simplemente por educación, cuando una persona le habla a otro, la otra persona tiene que estar mirándolo, Amén. o sea, tiene que estar de alguna manera relacionándose. Son cosas que son básicas, Amén. simples. Si no se genera un desaire a la persona. Estamos hablando de las cosas simples de la Sí, vida. amén. ¿Cuánto más cuando se pone la palabra? Cuando se Amén. pone la palabra, cuando se está ministrando en el altar, todas las personas, yo les digo a los hermanos, todos tienen que estar atentos a la palabra. No tienen por qué estar mirándose los zapatos. Hay gente que se mira los zapatos. Hay gente que está mirando hacia abajo cuando tiene que estar mirando la palabra, tiene que estar atento, tiene que estar apercibido, como esperando recibir algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Porque amén. uno siempre tiene que tener esa intención Sí, amén. de poder recibir algo a través, cierto, de la palabra del Señor, una bendición, una respuesta, como dicen los escatólogos, un rema, alaba lo que Él vive, pero uno tiene que estar atento a la bendición que está adelante, en este caso lo que es la palabra del Señor, pero no pueden haber ese tipo de actitudes. Ahora uno podría decir, no, lo que pasa es que yo examino, sí, examine mirando al predicador, po. Amén. Si quiere examinar, examine, pero mirando al predicador. No hacer esos desaires de que mientras se expone la palabra o mientras un pastor, el ministro del Señor, está exponiendo la palabra, el mensaje, la enseñanza bíblica, que todos sabemos que lo central, lo medular en una reunión no son los coritos, alaba lo que Él vive. Amén. No, pues lo medular es la palabra, lo que Amén, nutre, amén. lo que genera bendición, lo que trae aumento de fe, lo que genera vida, vitalidad en la persona, es la palabra. Amén. Entonces no pueden haber esa actitud y a veces hay personas que tienen esa actitud, po. Y esa actitud no es que esté agachado mirando para abajo, no es humildad, po. No, po. El que la persona tenga su cerviz hacia abajo, eso no es humildad, po. En ese sentido, la persona que no está recibiendo el consejo. Y aquí Alejandro se había opuesto a las palabras del apóstol y a los demás apóstoles, Sí, po. amén. A los demás ministros, enseñadores. Entonces hay gente que se opone a las palabras, po. El ministro puede entregar una linda bendición, un mensaje sano. Estamos hablando de que todas las cosas estén en el orden, po. Estamos hablando de que Amén. todas las cosas están en el orden y el ministro del Señor está entregando una palabra, un mensaje sano, una bendición escritural para la congregación, alaba lo que Él vive, y que hayan personas que se opongan a las palabras y que después le digan, no, sí, no es así. No es tan No, así. mira, yo te enseño, mira, ven, lo juntamos el viernes a las 8, yo te espero con unos mates, yo te espero con un Ay, queque, santo. yo le digo a mi esposa que te haga un quequito y yo te digo cómo es. Él, po, alaba lo que Él vive. El que lleva 2 años, Aleluya. Así es. ni diezma, alábalo. Amén, santo. No va ni a los puntos, va a los cultos de vez en cuando, anda Amén. todo chascón y barbón, alaba Amén. lo que Él vive. Amén, amén, mi pastor. La verdad, es una característica de los hombres en los postreros tiempos, la altivez, la soberbia, Amén. la arrogancia. Y de pronto tenemos una frase que suena cliché, decimos, no, mi pastor es de Dios. Pero el pastor cuando honra al hermanito que te cae mal, no es de Dios. Ah, Ahí estáis mirando el teléfono, estáis mirando el suelo, como decía usted, y se está resistiendo a la autoridad puesta, Amén. porque se entiende un ministro. Sabemos que tenemos una diversidad de ministros, pero estamos hablando de un ministro puesto por Dios, formado por Dios, que viene con un respaldo ministerial. Si es puesto por Dios y él se inclina su corazón en poner a alguien a enseñar, es porque viene de Dios. O Amén. sea, yo tengo que escuchar, la Biblia enseña de que si a un pequeño, a un niño pusiera por delante, a este hoy. Y yo creo que la rebelión empieza cuando el hombre no está con contentamiento, reitero ese punto, y cuando el hombre ya no tiene la capacidad de escuchar a otro. exacto.
sino que él siempre tiene la razón, incluso sobre la del pastor, incluso sobre la de hombres que llevan años en esto, porque nos aprendimos San Juan 3:16, Salmo 23, Salmo 91, y ya nos creímos terrible ministro y no teníamos ni una vivencia en el Señor, pues sabemos que la vivencia es la que va formando al hombre, es la que va moldeando el carácter del hombre. Una vez mi obispo dijo una palabra, y sabe, mi obispo, ¿por qué me gusta a mí? Porque siempre son enseñanzas prácticas. Y él dijo una palabra que quedó grabada en mi corazón, tan simple como que todo lo apurado sale mal. Amén. Y de pronto nosotros, en ese afán de querer ser visto, de querer ser el ministro reconocido, el hombre de los likes, el hombre de la palabra, podemos caer en este pecado que, a la verdad, como decía mi hermano evangelista, está en el corazón del hombre. Es cosa de nosotros mantenerlo dormido. Como dijo un día Martín Lutero, el día que fui a las aguas, pensé que el viejo hombre murió ahogado, pero al pasar el tiempo me di cuenta que el desgraciado sigue en mí. Y es así, y eso ¿cómo nosotros lo menguamos? Con vida de oración, vida de lectura, una vida en el Señor. Amén. Amén. Bueno, la hora ha pasado, de verdad que este tema es muy bueno, y quiero tocar dos textos solamente. Cuando en Deuteronomio Dios le habla, en este caso siempre Dios le hablaba al líder, que era Moisés, y le da una advertencia sobre los profetas y los soñadores, que en este tiempo se ve mucho eso. Sí. Los profetas, están de moda los profetas en este tiempo, los profetas del temblor, puro profetizan temblores. Bueno, ese es otro tema. Dice la Biblia en Deuteronomio 13:5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Hablando de esos profetas que se levantan, que tristemente algunas veces la gente le cree más a un profeta que a la misma palabra. Sí. Y se dejan llevar por lo que le dice el instrumento, el profeta, y no lo que le dice la palabra, el consejo máximo, la autoridad máxima dentro de la iglesia, que es la palabra del Señor. Entonces podemos ver que tal soñador o tal profeta que lleva a una persona a rebelión va a tener un fin triste y malo, que va a ser la muerte. Un rebelde usted nunca lo va a ver activo espiritualmente, nunca lo va a ver con fruto, nunca lo va a ver creciendo, va a quedarse estancado porque va a morir espiritualmente. La rebeldía lo va a terminar matando. Entonces vemos que en este tiempo también se levanta gente, tristemente, que lleva a la gente a salirse de un lugar. Le dice, no, ya tienes que salirte, así dice el Señor, y así dice el Señor, tienes que irte para este lugar. Y la persona le hace caso, porque como le dijo que así dice el Señor, así dice Jehová, le hace caso pensando que es Dios que le está hablando. Como la persona que está ahí no tiene discernimiento, no sabe que es el hombre que le está hablando desde su corazón y lo quiere sacar de ese lugar para llevárselo a su congregación. Entonces vemos que la persona, al ser sacada, termina muriéndose, porque Dios nunca va a querer una rebeldía dentro de los seres humanos. Entonces vemos a través de la historia muchos rebeldes, vemos a través de la historia mucha gente porfiada. Entonces podemos ver algo, mi pastor Luis, que en pequeñas cosas se nota la rebeldía. Como por ejemplo, por poner un ejemplo plástico, dentro de una congregación siempre se nombra para hacer aseo dentro de la iglesia, y a la persona que se le nombra para hacer aseo le dice, no sé, el líder que quedó a cargo de los que hacen el aseo le dice, ya tú vayas a hacer el segundo piso, y él en rebeldía se va para el baño. Entonces en pequeñas cosas se ve ya el grado de rebeldía que va creciendo y va aumentando. Mire, mi pastor, termino con esto para pasarlo a usted. Salmo 68:6 dice así, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Y mire lo que termina los rebeldes, más los rebeldes habitan en tierra seca. O sea, podemos ver que los rebeldes tristemente nunca van a tener fruto, nunca su tierra va a ser fructífera, porque siempre van a estar en tierra seca. Gloria al Señor. Termino leyendo este Salmo 66, verso 7, ya por la hora. Dice, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Dice, los rebeldes no serán enaltecidos. Amén. En algún minuto, Dios, a todos aquellos que se han levantado en rebeldía en contra de la obra del Señor, se va a encargar Dios de una forma personal de derribarlo y de dejarlo en el lugar en donde tienen que estar, en tierra seca, árida.
Mi amado evangelista, usted que lee rápido, tenemos algunos mensajes ahí para componer. Amén. Vamos a leer lo más rápido que podamos. Nuestra hermana Verónica Romero, Dios le bendiga, Pastor Luis, junto a mi hermano evangelista Víctor, una bendición escucharle, verle, Cristo vive. Paola Andrea Monsalva, bendición hermano Felipe, Dios le use, saludos desde Panguipulli. Mi hermano Henry, la rebelión comienza de forma personal, bíblicamente termina de forma colectiva. Aleluya. Mi amada esposa, Dios le bendiga grandemente a mi pastor Luis, y un saludo a mi esposo evangelista Víctor Sosa. Marcela Muñoz, Dios le bendiga, un grandemente saludo desde la Florida, un cordial saludo a mi pastor hermano evangelista y a mi amado esposo Felipe Arenas, santo. Y un pequeño saludo de Jeremías para su papá. Enviamos un saludo a nuestros pastores. Arangui Sandra, así es, esas son personas inmaduras que culpan a Dios, a los demás, a los demás la falta de compromiso, son personas inconstantes. Armando Berrio, bendiciones, siervo del Señor. Marcela Muñoz, Dios le bendiga mucho. Abigail Marimán, bendiciones, mi pastor. Benjamín Rocco, Dios le bendiga, hermano Víctor, un gran abrazo. Pastor Luis, también mucho cariño. El hermano Felipe, que Dios les bendiga. Iglesia La Voz de Cristo, bendiciones, mis hermanos, muy bueno el tema. Nuestro hermano Víctor Núñez nos pide la oración por su sobrino Oliver, que está en riesgo vital, tiene 3 añitos. Amén, vamos a estar orando por él, para que Dios lo saque de ese lugar. Templo Maranata, Los Ángeles, Dios le bendiga, Pastor Luis Cayuqueo, junto a mi hermano evangelista Víctor Sosa, buen tema, Dios les use grandemente. Lorena Cecilia Marimán, que Dios le bendiga a mi hermano y pastor, que el Señor nos libre de ser la carga rebelde de nuestros pastores, santos. Ay, santo. Y podamos ser una bendición. Saluda a mi obispo y su esposita. Y los últimos 2 saludos. Iglesia Peniel, de nuestro pastor Ramón Alegría, que nunca está triste porque siempre está alegre. Dios le bendiga grandemente, ministros. Ustedes son los más grandes de esta nación. Un gran abrazo. Les saluda el pastor Ramón. Juana Patricia Peinén Candín. Dios bendiga a mi pastor Claudio, mi pastorita Roxana, también a mi pastor Luis, mis hermanos que están en la radio. Que Dios les bendiga grandemente. Vanessa Rodríguez, más los rebeldes habitan en tierra seca. Aleluya. Bueno, amén. Carlos Hernández dice bendiciones, mi hermano Felipe, que el Señor le bendiga. Ahí está nuestro hermano Horacio también, mandándonos saludos. Bueno, le damos muchas gracias a todos los hermanos que pudieron acompañarnos en este su programa. Tras las huellas apostólicas, que preside nuestro amado obispo José Fernando Liberón. Una bendición de estar junto a mi hermano Felipe, amén. Con mi hermano evangelista, nos sentimos honrados de que podamos, cierto, compartir en esta mañana este lindo programa, y esperamos que haya sido esta palabra de tremenda bendición para cada uno de ustedes. Amén. Estamos ya pasados la hora, así que le pedimos desde ya disculpas a nuestro hermano y lo despedimos con un Maranata, Cristo viene.